Estamos viendo una serie de mensajes en estos días acerca del Apocalipsis y hemos iniciado esto y estamos funcionando en todo esto. Y yo quiero que veamos una perspectiva, vamos a ver todo esto muy hermoso, muy glorioso. Algunos hasta le tienen miedo y dicen, ¿por qué está ese libro allí? ¿Por qué está ese libro ahí? No lo entiendo. Es algo muy difícil para mí entender, el libro de Apocalipsis. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos esto. Quiero que pongan atención, quiero que pongan, si fijen su mente, en su pueblo, allá donde eran ustedes. Allá en su ranchería, allá en su pueblo, en su ciudad, en su país donde viven. Pónganse allí. Ajá, y yo ya me busqué. Qué rico, qué lindo está mi pueblo. Ay, los plátanos, la tajada, las arepas, las picadas, los enchiladas, los porones, todo. Qué rico se oye todo muy bonito. Ahora fíjense, ustedes se vinieron de aquel lugar y han avanzado y están a un lugar totalmente diferente, ¿verdad? Es verdad. Ya las baleadas no son iguales aquí. Los tacos quieren darle un poquito a los tacos que nosotros comíamos, ¿verdad? Pero son un poquito diferentes. Los tostones ya no son igual con los que estaban allá. El plátano es diferente. Es un lugar diferente. Pero hemos sido trasladados a otro lugar, muy diferente. ¿Por qué les digo? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es muy importante que lo que sucedió en el principio del Evangelio, todo empezó, escúcheme bien, todo empezó así, humanamente hablando, en Belén. ¿Qué pasó en Belén? Nació el Salvador del mundo. En Belén. ¿Se acuerda? Herodes estaba, el tetrarca estaba allí como rey y estaba allí. Nació Jesús. Ahí nace una época, una era totalmente diferente para la humanidad. La humanidad, occidentalmente hablando, se hizo en un antes y en un después de Jesucristo. Todo cambia. 30 años, el Señor Jesucristo viviendo con sus propias costumbres como lo era en su tiempo, en la carpintería, con el esposo de María, con sus hermanos, dice la palabra de Dios, sus hermanos estaban allí. Y a los 30 años, dice la palabra de Dios, que él empezó a ejercitar su función del ministerio. Ministerio. Y el ministerio sigue. Y todo inició en una región muy remota, muy lejos de donde tú eras, muy lejos de donde yo era, muy lejos. Pero el Evangelio nos llegó hasta aquí. ¿Entienden eso? El Evangelio nos llegó aquí. Por eso es tan importante que sepamos que Jesucristo es el alfa y el omega. Y Jesucristo utiliza este vocablo, alfa y omega, porque hay un principio y un final. ¿Un principio y un final de qué? ¿De qué? De este cielo y esta tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Con eso en mente, sepamos que el pueblo donde tú creciste, la nación donde tú creciste, la región donde tú creciste fue muy hermosa, tu niñez fue preciosa, todas las cosas que tú viviste fue algo glorioso. Pero Dios te está dando a experimentar algo totalmente diferente, en la cual ahora tú estás haciendo cosas que no estabas acostumbrado a hacer. Y es verdad, Jesucristo vino a marcar la historia de la humanidad en un antes y en un después. No estoy hablando de el calendario gregoriano que tenemos, sino marcando realmente la historia de nuestra vida. Cuando Jesucristo llegó aquí, empezó a marcar, dar un testimonio. Tan fuerte era el testimonio que Nicodemo, uno de los principales sacerdotes, preguntaba de qué se trataba. Y le explicó el Señor Jesucristo. No entendió Nicodemo. Y el Señor habla con sus discípulos y les dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque tenían miedo que sus obras fueran descubiertas. Y mucha gente que no ha creído está exactamente en lo mismo. Tienen miedo que Jesucristo resuelva su caso. Tienen miedo de que sus obras sean descubiertas. Nicodemo se quedó triste, no aceptó completamente lo que estaba sucediendo, pero algo había pasado. Marcó la vida de Nicodemo. El Señor marcó la vida de Nicodemo. Marcó mi vida y tu vida, y mi vida también. Tu vida y mi vida. De tal manera que ha sido algo sorprendente. 33 años
En el último suspiro del Señor le dijo, consumado es, todo está escrito. El Señor fue sepultado. Uno de ellos fue Nicodemo, el que le ayudó a José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús para que fuera sepultado. Escúchenme bien. Fue sepultado en Jerusalén. Hemos tenido la oportunidad de estar en ese lugar que se llama la tumba vacía. Muy interesante. Pero Jesucristo no quedó allí. Hoy hay lugar en Arabia donde tú puedes leer y puedes ver, aquí están los restos mortales de Mahoma. Y en la India hay un lugar donde dice, aquí están los restos mortales de Buda. Y hay un montón de seguidores de Buda y otro montón de seguidores de Mahoma y otros seguidores de Confucio, que confundió la vida a los chinos. Es otra cosa. Pero de mi Salvador no hay una tumba que diga, aquí yacen los restos mortales. Al contrario, Él dio su vida por ti y por mí, y esa vida ahora la tengo en Cristo Jesús. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte al Señor. Porque Él vive, Él vive. Y eso es hermoso, es glorioso. Muchos pensamos que el Señor Jesucristo ahí quedó en la tumba. No es cierto. Él resucitó. Evidencia de eso, ¿sabes quién es? Dile al que está enseguida de ti. Eres tú. Ahora regrésele usted. Eres tú. Dígaselo, regréseselo. Eres tú. ¿Saben por qué digo esto? Porque realmente lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros es la evidencia de que Cristo vive. Él no está aquí, pero Él dejó el mandato que estaría con nosotros. Y qué hermoso es saber de que Él está con nosotros y que Él reina entre nosotros. Los primeros 33 años gloriosos. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Aquí es donde quiero entrar al material que nos confiere. Hay algo muy interesante en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, por eso he hablado yo de alfa y omega, principio y fin. El principio fue Jesucristo y el final va a ser Jesucristo. En medio de todo está la iglesia. La iglesia. Escúcheme bien. Año 33, Jesucristo. Año 70, ¿qué sucede en aquellos lugares? Que era tan fuerte lo que estaba sucediendo que la muerte no pudo contener a Jesucristo. No lo pudo tener allí. Venció a la muerte. Y no solamente venció a la muerte, sino propagó la vida. Escúcheme bien esto. Esto no es religión. Esto no es religión. Esta es vida. Vida de tal manera que se ha reproducido desde el año 33, desde que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, desde el tiempo de su ministerio hasta este momento, muchos de nosotros, no solamente en este lugar, sino muchos aquí en Houston, muchos en el estado de Texas, muchos en el estado de Estados Unidos, muchos en tu país y en nuestros países están proclamando que Jesucristo es el Rey. ¿Sabe una cosa? Tú estás aquí y realmente lo conociste, pero fue cuando sucedió algo muy importante. Los discípulos, los 12, uno de ellos se ejecutó a sí mismo por la traición que le hizo a su maestro. Poco tiempo después tuvieron que sustituirlo y fue Matías el que fue sustituido por Judas. Capítulos primeros del libro de los Hechos. Después resultó algo muy importante. Hubo un gran peligro, hubo una gran persecución. Grandes cosas pasaron en el cristianismo que realmente empezaron a pensar que iba a suceder algo muy, muy fuerte. El año 70, Jesucristo ya lo había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra en Jerusalén. No lo entendían los que estaban escuchando esa palabra. Pero en el año 70, un emperador mandó destruir la ciudad de Jerusalén. Y ciertamente no quedó piedra sobre piedra sobre esa región, esa ciudad. No solamente eso, sino era tan fuerte lo que estaba viviendo, el impacto que ni cristianos se les decía, sino seguidores de Jesús, seguidores del camino. No tenían el nombre todavía de llamados cristianos como tú y yo, sino fue días después en Antioquía que se le llamó a los cristianos como a los perseguidores como cristianos, como un apodo de seguir a un loco.
cristianos. Así que cuando te digan cristiano, sí, estoy loco por Cristo. Claro que sí. Sigo loco por Cristo. Esa es la verdad. Y qué hermoso es saber de que desde el año 70 que fue destruida, el Imperio Romano estaba preocupado por Jerusalén, que no se reconstruyera, porque sabían que algo iba a suceder. Y hubo una guardia que sitió toda la ciudad de Jerusalén. Escúchenme bien lo que les voy a decir, esto es muy importante, para que entiendan que el Señor vive y reina para siempre. Sitió, hasta el año más o menos del año 270 de nuestra era, una guardia vigilaba que nadie entrara ni saliera de Jerusalén. El Imperio Romano hizo eso, para que nadie entrara a ese lugar, para que no tomaran ni una piedra de ese lugar, ni pusieran una piedra en ese lugar. Sitiada la ciudad. Imagínate, ponte a pensar que tu pueblo, que tu ciudad fuera sitiada por 250 años. ¿Cómo crecería el monte? ¿Cómo crecería el monte? ¿Cómo estaría el lugar donde tú creciste? Añoraría regresar al mercado, a los lugares donde tú ibas cuando eras niño y simplemente dijeron no puedes entrar, no entras. Eso sucedió por ese tiempo. Pero algo muy glorioso sucedió antes que eso. El Señor ya se había revelado. Y la iglesia, escúchenme bien, eso es muy importante, entiendan eso. Y la iglesia estaba creciendo, aumentando gloriosamente. Pedro predicó la primera vez, dice la palabra de Dios que como 3,000 se convirtieron. Después se convirtieron como 5,000. Y eso espantó, asustó al Imperio Romano. Algo que estaba creciendo. Y empezaron a ver cosas muy fuertes contra esos los seguidores. Que dicho sea de paso, todavía no se llamaban cristianos como tú te llamas y yo me llamo ahora. O nos llaman. Pero es muy interesante lo siguiente que les voy a decir. No paró la obra. Al contrario. Empezó a haber persecución. Le empezó a costar la vida a los creyentes. Feamente, fuertemente. Pero entre más sangre fuera derramada, más conversión había. A tal grado, escúcheme bien, que en Belén, lo que sucedió en Belén, en el pesebre, en toda la región de Galilea, en la región que era hermosamente todo el pueblo, toda la nación de Israel, entre más cerca estuvieras de Jerusalén, más peligro para ti. Y por eso se empezó a multiplicar la iglesia fuera de los contornos e incluso yo pienso con toda razón que el Señor permitió que Jerusalén fuera sitiada para que nadie entrara. Y eso sucedió. Se expandió el evangelio hacia el norte, hacia Antioquía, hacia el sur, hacia Alejandría. Los piadosos judíos que se convertían en el evangelio iban hacia Egipto. Los que no eran judíos estaban más cómodos en la parte norte de Antioquía. Y ahí empezó un desarrollo grande, poderoso. Tan grande que lo que ustedes están viendo, esto en la pantalla de 7 iglesias del Apocalipsis, es parte de la introducción del plan de Dios, el alfa y la omega. El principio y el fin. ¿Qué sucede? Que Dios le da una encomienda a uno de los apóstoles, a uno de los seguidores, al que estaba cerquita de la cruz de él, junto con la madre de él. ¿Y saben cuál fue la indicación? Le dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y fue este apóstol el que tomó realmente el mandato que el Señor le había dado a él en forma personal. Y cuidó de María. La cuidó. Juan fue el último de los apóstoles que murió. Últimos seguidores, aquellos que estaban cerquitas de Jesús, aquellos que habían hablado con él, aquellos que habían convivido. Juan era el último. Y el trabajo de Juan fue extraordinario. Sí, es verdad, Pedro hizo un gran trabajo. Pablo no se diga. Pero Juan estableció un trabajo tan fuerte y tan poderoso en esa región que es ahora Turquía, el país de Turquía. Pero antiguamente se llamaba Galacia. Antiguamente, en los tiempos bíblicos era Galacia, toda esa región.
Claro, era parte de Asia Menor, Asia, continente. Y eso es muy importante. ¿Por qué tiene importancia las 7 iglesias? Aquí viene algo muy fuerte. Mientras Juan cumplía con su propósito de cuidar a María, Dios le prolongó la vida. Fue el más anciano, el anciano. El libro de los Hechos habla muy poco de Juan, pero hay historiadores reconocidos. Historiadores, escuchen bien. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y tiene 66 libros, la Biblia. Pero hay historiadores, como tú y como yo, que somos realmente somos parte de la historia de lo que Cristo hizo en la vida. Hay un hombre, un historiador que se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un hombre que realmente escribió algo muy fuerte acerca de personajes bíblicos, tal como María, tal como Pablo, tal como Juan, tal como los seguidores de esos hombres, ya no en la tierra que consideran que estaba sitiada por los romanos, todavía no. Pero ¿qué sucede? La obra de Dios se estaba reproduciendo fuertemente, fuertemente. Y todas esas partes, toda esta región, empieza algo muy interesante. Aquí hay un lugar que se llama Patmos. Y si ustedes ven la trayectoria de estos lugares hasta este lugar que se llama la Odisea, es una iglesia, escúchenme bien, no es un mito, no fue un mito, no fue una leyenda, no fue algo fabricado, no fue solamente una visión, sino Juan había trabajado en esa área, había desarrollado fuertemente y esa área tenía un propósito. Escúcheme bien. Así como Querigma está aquí, pero ustedes me preguntan, ¿cómo está la obra en Acuña? ¿Cómo está la obra en Lima? ¿Cómo está la obra en Colosal? ¿Cómo está la obra allí en los hermanos de Puerto Rico? ¿Cómo está la obra en Estelí, Nicaragua? ¿Cómo está la obra en Ashkelon? ¿Saben por qué ustedes tienen la oportunidad de saber de eso? Porque nosotros estuvimos ahí, estuvimos trabajando en esos lugares. En esos lugares. Conocemos de esos lugares. Juan desarrolló el trabajo fuertemente en esos lugares. No era ideología, no era solamente una lectura, no era a veces una visión. Simplemente él había hecho algo muy grande y estaba fuerte, marcaba muy fuerte lo que había sucedido. Pero por causa del Evangelio, por causa de lo que había sucedido, Juan, el último de los apóstoles, fue puesto en Patmos. Patmos. ¿Qué es esto aquí? Una isla, lejos de estos lugares. Él ya había trabajado estas áreas, y Mileto, y quizás lo más probable Listra y Derbe, y todo esto. Él ya lo había trabajado. Pero simple y sencillamente en el Alfa y el Omega habló con él y le dijo de estas iglesias que tú conoces, que tú sabes muy bien de ellas. ¿Por qué digo esto? Porque es sumamente importante que entendamos que las 7 iglesias no son 7 ciudades o 7 escombros que hay ahora, ruinas que hay ahora, que el primer año cuando yo fui para allá, en 2014, y ahora que acabamos de ir mi esposa y yo y un grupo de pastores que estuvimos allá, tuvimos una perspectiva y el Señor nos habló hermosamente. Es muy importante que sepamos que Dios no puede ser limitado por la historia. Dios hace la historia. Dios hizo la historia y Dios tiene el por qué hace las cosas. Escúchenme bien. Juan, aquí viene la belleza. Pongan atención. Esto es de one-on-one teaching. Enseñanza de uno a uno. Escúchenme bien. Me tomó como 12 años para poder entender en el seminario todo eso y ustedes lo están dando en 5 minutos ahorita. Escúchenme bien. La belleza del Apocalipsis. La belleza de los escritos de Juan. Escúchenme bien lo que les voy a decir. ¿Saben cuál es? De que es el libro más rico en la literatura universal. No fue escrito en arameo, escúchenme bien. No fue escrito en hebreo, que era el idioma en la cual él profesaba, porque él era hebreo, era judío, sino fue escrito, escúchenme bien, en griego. ¿Cómo? Escúchenme bien lo que les voy a decir, pongan atención. Algunos de ustedes
Maya quiché fue su dialecto de origen. Algunos de ustedes fue el garífuna. Algunos de ustedes crecieron en garífuna. Otros crecieron en náhuatl. Otros crecieron en otro dialecto. Y cuando llegaron a ser adultos empezaron a escuchar el español y entendieron el español. Ahora que han venido a los Estados Unidos, ahora dicen, I speak English. ¿Cómo está eso? ¿Pero cómo? Hermanos, Juan, cuando salió con María a cuidarla, él no hablaba griego. ¿Ah? Pero el Imperio Romano lo metió a una isla ahí en Patmos, donde estaban guardados todos los pensadores. Saben que a los gobiernos no les interesan los que tiran balas y los que tiran, no, a los pensadores son realmente, a los que les teme realmente. Y es a los pensadores lo que estaba sucediendo. Claro, el imperio supo que Juan era un peligro, y lo ocultaron. Él cuidó, escuchen bien, esto es otra historia. Él cuidó de María y puso la manera que fuera vigilada y todo. María no estuvo en Patmos, él sí estuvo en Patmos. Y cuando está en Patmos, escuchen bien, los pensadores, los filósofos, los grandes pensadores de que realmente el gobierno tenía miedo, ellos no hablaban hebreo, no hablaban arameo, posiblemente que sí, posiblemente que hablaban el hebreo, pero el idioma, el griego, es como para nosotros, para nuestros hijos, ahora el inglés. Tú quieres escribir un documento que tenga importancia, lo escribes en español y te lo lee tu papá o tu mamá, o quizás tus hijos, pero quieres que lo lea el mundo, escríbelo en inglés. Escríbelo en inglés. Escúcheme bien, de acuerdo a los estudiosos, a los eruditos, el libro de Juan y las 3 cartas del apóstol Juan fueron escritas no solamente para la belleza, sino fueron escritas en griego, aparte del libro del Apocalipsis, en un griego fuerte, estudiado. Haz de cuenta que uno de nuestros hijos, que muy apenas aprendió, sacó el garífono adelante, el español adelante, aprendió el español y lo metieron a Harvard. Y entró a Harvard. Y sale con doctorados de Harvard. ¿Sabe lo que significa eso? Un inglés, pero fuerte. Una persona que sabe. Y realmente los estudiosos del libro de Apocalipsis en los originales dicen qué idioma tan fuerte. Y dicho sea de paso, escuchen bien, el idioma más importante del mundo es el griego. Y para nuestra satisfacción, el segundo idioma es el español. Para que lo vean. O sea que hablamos un idioma mejor que el inglés. Nuestra gramática, nuestra prosodia, nuestra forma, nuestro sistema gramatical es mucho más literario, es mucho más hermoso que el inglés. Aunque no les gusta. El español es mucho mejor. La poesía, español. Pero la poesía en griego, no le llegamos al español. Pero por lo menos hablamos el idioma segundo más importante del mundo. Algo muy hermoso. ¿Por qué digo esto? Porque Juan, Dios le reveló, lo bautizó en griego, por así decirlo, y escribió en griego, en un lenguaje muy fino, muy importante, que en el mundo universal se escribía. Escúcheme bien. Y el griego, hasta el día de hoy, todavía ocupa un lugar muy importante en el mundo. Dentro de la ciencia, dentro del conocimiento, el griego es muy importante. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué digo esto? Porque ustedes no están, nosotros no estamos aquí simplemente palabreando, sino estamos haciendo un raciocinio santificado de las cosas hermosas que Dios nos ha dado, de lo que realmente dice. Mucha gente dice, es que el evangelio, hace rato estaba platicando con una hermana y me decía, mi hermano me dice que tú eres una tonta porque mira, estás ahí, te están llenando de cosas. No es lo que es eso, es un raciocinio tan hermoso y tan glorioso que lo que mi mamá, mi abuela, mis tíos no pudieron hacer, el Señor Jesucristo lo hizo en mi vida. Cambió mi vida. El evangelio no es para tontos, no es para torpes, es para valientes. Y dice la palabra de Dios que solamente los valientes lo arrebatan. Y es hermoso. ¿Por qué estoy diciendo todo esto?
Porque sucede algo muy fuerte y muy majestuoso, muy fuerte. Y lo acabo, ahora que fuimos a Antioquía, viajamos por allí y quiero hacer esta aclaración. El primer año, la primera vez que yo fui, vi unas cosas maravillosas, si es verdad, fui con puros cabezones mentalmente, así de ciencia, de teología, y esta vez también fui, claro, fuimos, pero aprendí unas cosas muy interesantes. De hecho, el guía nos quería insistir que él era musulmán, que él era islámico, que él era, y haz de cuenta, nosotros nos quería ver hacia un ladito. Pero algo que me llamó la atención y se lo tuve que decir y él tuvo que aprender, le dije, ¿sabe una cosa? Te voy a decir una cosa, ahorita no me acuerdo el nombre de él, me olvidó el nombre. Me decía, le dije, ¿sabes una cosa? Todo empezó, ¿qué es interesante es? Siempre en la guerra, es muy importante, hubo en la historia universal una pelea muy fuerte que se acabó hasta el principio del siglo pasado. En 1920, 1930 se acabó ese conflicto. Empezó en el año 670, cuando Mahoma apareció, cuando el Islam apareció, empezaron a tomar las tierras, los lugares santos. Y Constantino, cuando se convierte al Señor, su madre, Helena, el emperador Constantino empieza a retomar. Y desde la época de Constantino hubo una lucha muy fuerte para sacar a los islámicos de esos lugares y nunca pudieron. Yo no sé cuántos llevaron historia, ¿se acuerdan de la historia? Historia universal. ¿Se acuerdan de una sección que se llama la Guerra de los Cruzados? ¿Cuántos se acuerdan de la Guerra de los Cruzados? Lo que fue la Guerra de los Cruzados. Un intento del tiempo, de ese tiempo que había en la iglesia que había, de derrotar a Islam y sacarlo de las tierras santas, de las tierras que estaban posicionadas por ellos. Y no fue así, nunca pudieron derrotarlos. 1920 acabó el imperio de Sulaimán, de los sultanes, del imperio otomano, y ahí se acaba en cierta manera, empieza una renovación totalmente fuerte y muy poderosa. Aquí quiero decirles algo muy importante. Todavía no empiezo a predicar. La cosa era esta, de que es verdad, Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Saben por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos y Dios los hace maravillosamente. El domingo pasado compartía a mi esposa acerca de la iglesia de Éfeso. Algo glorioso. Estamos aquí en Patmos y si ustedes ven la transitoria de todo esto, se dan cuenta que aquí en la Odisea termina, digamos, la narración que Juan recibió, la Odisea. Pero es muy interesante. Gracias. Está marcando el hermano. Aquí ven este puntito aquí. Eso es la última parte de la historia de las 7 iglesias. Y quiero hacer referencia, muy importante, que las 7 iglesias no solamente son ruinas que están ahorita, no son ruinas o piedras tiradas. Significa que hubo piedras vivientes que están en la presencia de Dios esperando por nosotros. ¿Ah? ¿Entienden eso? Dios es un Dios de vivos, no de piedras, sino Dios levantó piedras vivientes. Pero es muy importante que la Odisea es la última iglesia. Ahí va. Ojo, lo bueno de lo bueno. Es la última iglesia. Escúchenme bien. Empieza aquí, termina aquí. La visión de Juan. Camino hacia Jerusalén. ¿Camino hacia dónde? A la gran guerra, Armagedón, donde el Rey de Reyes juntamente con nosotros vendrá, escuchen bien, donde Gog y Magog, otro rollo muy fuerte que no les puedo predicar ahorita, se levantarán y en el valle de Jezreel, que ya lo conocemos, muchos de nosotros lo hemos conocido, ahí va a ser la gran batalla. Y los buitres, los opilotes y todos comerán, pero rico, porque va a haber mucho. La gran batalla, la guerra de las batallas. Pero es muy interesante allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchen bien, las 7 iglesias no fueron ruinas.
Tiene que ser muy importante, escuche bien, son épocas de la iglesia. ¿Por qué digo eso? Porque yo ya he leído, ustedes van a leer algún momento dado la historia del cristianismo. Y la iglesia de Éfeso representa una época de la iglesia. Lo más probable es que sea del año 30 al año 105, cuando dejó el último apóstol de vivir. Y del 106, escúcheme bien, muy interesante esto, al 300 y pico aparece cosas muy fuertes. Otra época, y otra época, y otra época, y otra época. Ahorita actualmente podemos estar entre Filadelfia y la Odisea. Cuando vayamos leyendo, cuando vayamos estudiando la historia de la iglesia, escúcheme bien, veamos la época de la iglesia. Si ustedes tienen un libro o pueden adquirir un libro, despacito, esto no es una novela, un libro de historia del cristianismo, lean los años del cristianismo hasta donde vamos ahorita. ¿Por qué decía el alfa y omega? Porque tiene un principio y tiene un fin. ¿De qué? ¿De qué? Este cielo y esta tierra pasarán. Así lo dijo el Señor. Pero la palabra de Él no va a pasar. Escuchen, muy importante. En el tiempo que Dios tiene para nosotros, posiblemente estemos en Filadelfia, terminando Filadelfia y empezando la Odisea. Muy fuerte. Lo vamos a ver cuando lleguemos a esta iglesia. Pero es muy importante que entendamos que no solamente son épocas, y esto yo ya lo viví. Aquellos que tienen más de 20, 30 años en el Evangelio. Si tú tienes más de 20, 30 años en el Evangelio, vas a decirme, tienes razón, pastor, tienes razón. También, estas iglesias, lo que sucede, lo que el Espíritu habla a las iglesias, también son épocas personales en nosotros. Son tiempos en nosotros. Vivimos el primer amor. Nos apasionamos por Cristo. Y en un momento dado lo soltamos. Nos conformamos. Éfeso. Y entramos a Esmirna. Esmirna, capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice así. Esto dice el primero y el último. El que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Y sé cómo te calumnian de los que dicen que son judíos, pero que en realidad son, ¿qué dice aquí? Son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerles prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Simbología, muy fuerte esto que voy a decir. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno en la segunda muerte. Interesante, hermanos, interesante esta palabra. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Esmirna. Segundo punto que estaba ahí. Después de Éfeso, Esmirna. Esmirna era un puerto. Era un lugar muy progresivo. Y déjenme, dicho de ese de paso, actualmente Esmirna es, después de la capital de Ácara, que es la capital de Antioquía, no es Estambul, es Ácara, que es la capital. Esmirna es la segunda pueblo, la segunda ciudad más importante de Antioquía. Tiene un desarrollo extraordinario. ¿Y qué tiene que ver en esto? ¿Qué tiene? ¿Sabe una cosa? Cuando Dios empieza a actuar en cierto pueblo, en cierto lugar, Dios no deja avergonzado. La bendición llega a tu casa, la bendición llega a tu ser y la recibes la bendición y esa bendición va a continuar en tu vida va a continuar de tal manera que nadie lo va a poder parar, aunque dice allí lo que el Espíritu habla a la iglesia y todo eso. Esmirna actualmente es un pueblo, es un puerto sumamente progresista. En ninguna parte, muy pocos lugares construyen
barcos, embarcaciones. Construyen carros. Aquí en Estados Unidos construimos carros. Pero las fábricas de las embarcaciones exportan barcos a todo el mundo. Interesante. ¿Se dan cuenta? Imagínate la industria que tiene, la capacidad que tiene, el contacto que tiene. Bueno, en aquellos tiempos, hermanos, otra vez, volvimos al punto. Si tú eras judío, entre más cerca estuvieras de Jerusalén, más peligro para ti. Y en aquel tiempo también era una ciudad progresista. Era una ciudad progresista. Y se movían allí porque el comercio te hacía que te metieras. ¿Por qué estamos aquí en Houston nosotros? ¿Sabes por qué estamos aquí en Houston? Porque en Adocora es bonito y todo eso. Pero aquí hay más movimiento. Hay mucho más trabajo. Es un oasis. Para mucha gente, Houston viene siendo un oasis. Donde hemos sido recibidos, donde se ha tratado de meter tantas cosas y simplemente sucedió en Atlanta, sucedió en otros lugares, otras ciudades, pero a Houston no lo ha tocado y mucha gente está viniendo para Houston. ¿Sabían eso? Y saben que estamos aquí. Es una ciudad progresista y nos ocultamos muy bonito. Y no nos están checando los papeles. Y hay muchas cosas. Lo mismo sucedía en el pueblo, en el tiempo de Juan. Esmirna era una ciudad muy progresista, muy fuerte. Pero era muy interesante que la visión que recibió Juan hablaba una situación profética muy interesante. Eres pobre, pero no creas, eres rico. Y sufrirás 10 años. La palabra de Dios cuando habla de años en el tiempo bíblico, dice que un día es como 1000 años delante de Dios. Si ustedes multiplican 1 por 10, son ¿cuánto? Y habla, hermanos, de los cientos de los años que iba a vivir el pueblo cristiano, la iglesia, el sufrimiento que iba a vivir. No fue hasta poco antes en la Reforma donde se soltó el peligro que había para los cristianos. Antes, desde ese tiempo, que los aserraban, que los mataban, que los desprendían, los cortaban, los ponían en hoguera, a todos los seguidores de Jesucristo, después los metían, después la Santa Inquisición hizo cosas demoníacas fuertes, muy horrendas para los cristianos. Fue hasta cuando en el siglo XVII, Martín Lutero, la Reforma entró y empezó a desprenderse algo muy diferente. La opresión se quitó, empezó el desarrollo. Pero no quiero entrar sobre eso. Estoy en Esmirna. Esmirna era un lugar seguro inicialmente, pero se tornó en una época muy difícil. Esmirna fue algo muy fuerte, pero la enseñanza que hay aquí, la gloriosa enseñanza que hay aquí, es una ciudad de gran tamaño, de importancia, un pueblo donde el judío, por así decirlo, donde Pablo podía caminar con sinceridad, se sentía más seguro después de Jerusalén. Escúcheme bien lo que les voy a decir. No era Antioquía, escúcheme bien, no era Alejandría, sino era más que todo esta ciudad de Esmirna. Se sentían más seguros. Mucha gente que ha venido, que viene aquí a los Estados Unidos, procura llegar a Houston. Muchos que viven en otros estados ahora están pensando en moverse para Houston. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque hay seguridad. Se sentían más seguros que en Jerusalén. De hecho, Jerusalén me ha quedado destrozada, desolada completamente. No iban a regresar. Pero se descubrió que en Esmirna había 30 sinagogas. ¿Saben lo que significa? Había un empuje muy fuerte de las creencias judías. Un semillero se desarrolló y han sido reconocidas. Y se requerían 30 familias para hacer una sinagoga. Y había 30 reconocidas en Esmirna. Pero las condiciones espirituales, la contaminación espiritual se desarrolló. El paganismo entró, así como ustedes y a muchos, y esta es la historia de muchos de nosotros, escúchenme bien, y voy a pisar callos, disculpen, escóndanlos con los pies porque yo sé que voy a pisar fuerte. Muchos de ustedes cuando vinieron de su país, ya sea El Salvador, ya sea de Honduras, ya sea de Guatemala, venían cristianos, traían su Biblia y traían todo, y cantaban caritos allá, aleluya, aleluya, y cuando llegaron aquí, ¿qué sucedió?
La cerveza Gallo la cambiaron por Bud Light. ¿Verdad? Ya se cierran los guatemaltecos. Y la carta blanca la cambiaron por, qué sé yo, la Corona. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Que muchos venían cristianos, pero el paganismo los agarró. ¿Y lo que sucede aquí en Estados Unidos? ¿Qué sucede aquí con nuestro? Hemos venido de nuestros países cristianos y somos cambiados. El paganismo entra en nuestras vidas. Pues difícilmente de evitarlo. La televisión, los medios de comunicación, las redes sociales han enredado nuestra vida de tal manera que han contaminado. Y es verdad, veníamos y le prometimos a nuestra abuelita, le metimos a nuestro tío que yo iba a estar derechito, iba a ir a la iglesia derechito, voy a buscar un templo que sea como este. Y entraron a ese templo y voy, gloria a Dios, pastor, mi nombre es fulano de tal, mi nombre es fulano de tal, vengo de la iglesia fulana de tal, mi pastor le manda un saludo, pastor. 3 semanas después, un mes, un año. ¿Qué pasa con eso? Nos hemos encontrado en la basura, tomados, borrachos. Dios los rescata de esos lugares. Hasta que el Señor cambia sus vidas. Empiezan a cambiar sus vidas. Empiezan a pensar, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen bien? Y yo aquí mendigando. Y te acuerdas la memoria que tenías cuando eras joven, cuando eras niño. Así le sucedió mucho a este pueblo de Esmirna. Así le sucedió. Era un pueblo progresista, era un pueblo muy amado, pueblo muy querido. Pero ¿qué sucede? Que en un momento dado simplemente se contaminaron. La tecnología los contaminó, la ciencia los contaminó, la filosofía los contaminó, los echó a perder. ¿Qué sucede? Que viene el castigo. Viene. Y muchas veces nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Y aquí hablaba de que Satanás los iba a meter a las cárceles, escúcheme bien. Y eso sucedió francamente. Esmirna es la época de los cristianismos de mayor sufrimiento. Mucho. Hasta, si ustedes no saben lo que es la Santa Inquisición, si ustedes no han sabido lo que es la Santa Inquisición, léanlo. Y se van a vomitar de coraje, de tristeza, de cómo puede ser que en el nombre de la cruz, con el nombre de Cristo, mataban a tanta gente, ¿me entiende? Quemaban a gente, las hogueras se volvieron a encender con el principio. Pero estamos hablando, hermanos, 1000 años. Qué triste, pero es muy importante. Fue la época muy difícil para la iglesia, fue la época muy difícil. La pobreza fue marcada. La gente no podía tener, no podía poseer nada, se lo quitaban, lo perdían con facilidad. Se lo quitaban. Y vivían prácticamente en los montes, en los valles, ocultos. Y tenían que comer de lo que podían. Muchos morían, simplemente. El sufrimiento era difícil. Pero es muy importante la sentencia que Dios manda. La hermosa promesa que el Señor manda. Y dice aquí el versículo muy hermosamente: no tengas miedo de los que están por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba. Sufrirán persecución durante 10 días. Y luego viene aquí. ¿Qué dice aquí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese mensaje no solamente fue para la época de Esmirna. Quizás sea el mensaje para ti que estás viviendo en Esmirna. Que tu época, lo que tú estás viviendo sea una Esmirna. Que estás viviendo persecución, que estás viviendo realmente en un mundo de idolatría, un mundo que simplemente tus compañeros, tus amigos, tus parientes te dicen, eres una idólatra, no, deja de ser eso, haz cosas como yo las hago, vete a bailar, vete a hacer lo que, pon música, déjate esa música. Todo eso lo vivió el pueblo de Esmirna y todo ese pueblo tú lo estás viviendo en un momento dado. Escucha bien, pero la sentencia, la promesa de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y es muy interesante que sufriremos cárcel
y habría pruebas y se abrirán persecución. Y dice así, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es el mensaje para ti. El mensaje para Esmirna, pero es para ti. Algunos estamos jugando al cristianismo. Algunos no hemos entendido lo que es el evangelio. Algunos simplemente pensamos que es una hermosa historia, es una hermosa experiencia, pero déjame decirte, la palabra de Dios es así. El Señor Jesucristo es el principio y Él es el fin. En Él estamos y por Él vivimos. Pero Él te dice y nos dice a nosotros, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es verdad, muchos sufrieron. Cuando yo platiqué con el hermano Nino, ahí en Colosal, de cómo se inició la obra, cómo inició, porque es uno de los pioneros, juntamente con otros hermanos pastores antes que él, definitivamente, en Honduras, fue algo fuerte, fuerte. Y lo mismo sucedió para los mexicanos, lo mismo sucedió para los salvadoreños y los hondureños. No fue fácil. Pero una cosa sí les digo, que la palabra de Dios se cumple. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. La recibirás. Muchos ciertamente fueron muertos por causa de conocer el Evangelio, de mantenerse firmes en el Evangelio, pero muchos realmente desistieron, soltaron. Pero Dios te dice ahora, sé fiel, sé fiel. Y no significa que tengo que estar fiel para que me vea el pastor, para que me vea el obispo, para que me vea el superintendente, el párroco, sino soy fiel al Señor Jesucristo.